¿Estás viviendo tu vida o la de alguien más? No es una pregunta sencilla, pero seguro que te has topado con esa pregunta muchas veces. Es como si todos te dijeran, haz lo que nosotros hicimos. Nos ha funcionado muy bien, pero ¿qué tal si su vida no es lo que deseas para ti? ¿Por qué seguir un guión que no se ajusta a tus sueños y anhelos? Vayamos a este video. Estás en Laberinto Mental. Desde que comenzamos a comprender el mundo que nos rodea, nos bombardean con expectativas, caminos ya trazados y senderos que otros han recorrido antes que nosotros. Pero, ¿acaso eso es lo que verdaderamente quieres? ¿Estás dispuesto a ser solo una sombra en el camino que otros han iluminado? Frecuentemente se ve esto de dos caminos. Imagínate que tú eres una persona que está ante dos caminos. En uno de estos caminos posiblemente vas a ir solo. Y en el otro camino está lleno de multitud de personas que siguen a los demás, creando una cadena de muchas personas siguiendo a los demás, haciendo lo mismo durante generaciones. Si vas por el otro lado, ya sabes, todo será más serio, más tranquilo, todo será más extraño e incluso tendrás que vivir muchas de esas caídas solo. Por esto es por lo que muchos deciden no atreverse a trazar su propio camino. ¿Por qué tanto temor a trazar tu propio camino? A aventurarte hacia lo desconocido. ¿Acaso el conformismo es más seguro que la incertidumbre de lo que podría ser si te atreves a desafiar expectativas y miedos? A veces, el miedo a lo que podrían pensar los demás nos inmoviliza. Es una danza constante entre seguir los pasos de alguien más a los pasos que tú quisieras seguir realmente. Y es que te haré una pregunta. ¿Cuál es la persona que tiene los resultados que tú quieres alcanzar? ¿Acaso esa persona está dentro de tu familia? ¿O está fuera de esta? Quizá, si me has dicho que sí está dentro de tu familia, está bien. Siempre hay que tener un buen referente de aquello que queremos hacer. Y aquí quiero que tengas en cuenta que este referente, precisamente, no hay que verlo solo por los resultados. Has de saber que su proceso cuenta muchísimo. Y a veces, los factores que hayan determinado sus resultados no serán muy realistas para ti. Pero de esto trata tu camino hacia una mejor versión de ti mismo y además de una mejor comprensión de quién eres. Pero ahora, vayamos a profundizar un poco más en el paralelo de aquellos que deciden quedarse conforme a las expectativas ajenas. Imagínate esta tragedia. ¿Te imaginas vivir una vida moldeada por otros solo para que estos desaparezcan y te dejen sumido en un trabajo que odias y emociones corrosivas que te consumen? Ahí es donde luego de tantos años haciendo lo que odias, comienzan a surgir malestares emocionales, físicos, de salud increíblemente agobiantes. Sin embargo, aunque parezca el fin, es solo el comienzo. Se dice que los 20 años es la etapa dorada, pero ¿qué tal si consideras que cada momento puede ser una oportunidad para empezar de nuevo? Tú puedes determinar esa etapa dorada. ¿Qué tal si tu etapa dorada está a los 28, a los 40 o incluso a los 60? La clave está en decidir dónde quieres plantar esa etapa dorada, ¿no crees? E incluso hacer de cada día un día mejor. A veces los 60 años es como muy temido, porque sientes que es la decadencia de tu vida.
que tal vez es el fin. ¿Por qué a tus 40, a tus 50, a tus 60 es ese fin? ¿Y por qué no lo transformas en un renacer? Puede ser tu comienzo, porque oye, hasta que no veas que tu fin se acerca, no deberías de temer. Aunque claro, sé que todos tenemos miedo a la muerte, pero simplemente sigue viviendo tu vida. Incluso a veces tendrás que vivirla como si fuera tu último día, para que te motives, para que tengas esa disciplina. Pero no debes de dejarte atrapar por la mirada de los demás. En el camino perderás amigos, perderás a tus padres, pero estancarte en una versión de ti que no te satisface, eso sí sería una gran pérdida. Hoy es el día para que tú construyas el futuro que deseas ver mañana. No importa la edad que tengas, no importa lo que digan los demás, tú eres el único dueño de tu vida. ¿Sabes? Te contaré un poco de lo que me ocurrió a mí en algún momento. En algún momento eligieron la carrera que querían que yo estudiara. Y sabes, mi error fue admitir que estaba bien, seguiría esa carrera. ¿Qué pasó luego de 1 año y medio? Me di cuenta de que me estaba destrozando. Esa carrera no me gustó nunca. Entonces, terminé escribiendo una carta, ya que no suelo ser de muchas palabras. Pero finalmente, mediante esa carta, pude poder reiniciar mis sueños y mi vida. ¿Sabes qué pasó? Primero te dejaré con 2 palabras clave. Mi sueño, mi vida. ¿Por qué? Porque tú eres el único dueño de tu vida. Y esto es lo que te pone a pensar en qué es lo que te gusta y qué quieres realmente hacer y construir en tu vida. Alguien más ha de querer algo para ti, pero en mi caso, yo no quería lo que los demás querían para mí. Y en esa carta puse eso, es mi vida. Y es lo que yo quiero hacer. Si sale bien, si sale mal, al final, tú no vas a vivir mi vida. Entonces, ¿qué esperas? Rompe las cadenas del conformismo. No es tarde para trazar tu camino. La vida es un lienzo en blanco. Cada día es una oportunidad para pintar ese futuro que deseas. Así que, ¿qué te ha parecido? Por favor, regálame un me gusta y suscríbete a mi canal para más contenido como este. Llegará un nuevo año próximamente. Espero que tengas toda la felicidad del mundo en este y en los prósperos años que vengan. Así que sé feliz. Gracias por ver este video. Recuerda que soy Rubia Cos.